Muy buenas noches sin ningún inconveniente y adicionalmente si pueden escucharme sin ningún problema. Los invito a que se comuniquen a través del chat de preguntas. Ahí les podré solucionar todas las preguntas, no solamente de este tema, sino de muchos otros que vamos a ir desarrollando durante este 2020. Y pues muy buenas noches, traders. Les habla Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales. Y el día o esta noche los invito a todos ustedes que me escriban a través del chat de preguntas desde qué país o desde qué ciudad nos están sintonizando, si me pueden escuchar sin ningún problema y adicionalmente si alguna vez o en algún momento ustedes se han planteado la pregunta de qué es lo que va a ocurrir más adelante con respecto a los mercados financieros. Entonces, los invito a que se comuniquen a través del panel. Ya en unos minutos vamos a iniciar con este webinar, pero por supuesto quiero desearles a todos pues una feliz noche en estos momentos y o un feliz día dependiendo del país que nos corresponda, y ya en un momento comenzamos con el webinar. Entonces los invito a que se comuniquen y ya en unos minutos arrancamos. Probando, probando y listo. Ya vamos a dar inicio con el webinar de esta noche. Igualmente me vuelvo a presentar. Mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales, y en esta noche los estaré acompañando y sin duda alguna estaremos hablando con respecto a qué es lo que está ocurriendo en los mercados financieros, dado que en este inicio de ya que vamos a cumplir el primer mes del 2020, sin duda alguna los mercados financieros se han encontrado con bastantes retos, desde este nuevo virus que sin duda alguna está generando grandes amenazas a los mercados, fuera de la propagación que ha tenido tanto por parte del continente asiático, incluso algunos casos que se han registrado en Europa y aquí en el continente americano, han generado una estabilidad, una inestabilidad, sobre todo porque estos síntomas que se están presentando actualmente, sin duda alguna, traen como un reflejo, un recuerdo de aquella pandemia que sufrió el mundo en el 2003, que muchos estoy seguro que recuerdan el SARS. Y esto, sin duda alguna, durante el 2003 generó un gran impacto en los mercados financieros y actualmente por los temores que se está presentando con respecto a la teoría de los 10 años, de los 11 años, en la cual me determina que entre cada periodo de tiempo tenemos determinado unas puertas de auge y unas puertas de depresión o de recesión económica, pues está generando grandes especulaciones durante este inicio del año. Adicionalmente, tenemos ciertos comportamientos positivos por parte de la economía mundial. El FMI nos recortó la tasa de crecimiento por parte de la región de Latinoamérica, pero por parte del Banco Mundial mantiene una estabilidad de crecimiento tanto por parte de la región como a nivel mundial. Entonces, todos estos temas los vamos a tratar durante este webinar de esta noche. Igualmente, les recuerdo a todos ustedes que si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, no duden en realizarla a través del chat de preguntas. Saludo a Luis, que nos está sintonizando desde Pereira, Colombia, y a Isabel, que nos está sintonizando desde Bogotá. Un gusto recibirlos a ustedes y a todas las personas que también están ingresando en estos momentos. Los invito a que se comuniquen a través del chat de preguntas
que se comuniquen conmigo para saber desde qué ciudades, de qué país nos están sintonizando, pero aquí quiero hacer una pausa y quiero solicitarle un favor a todos ustedes, los asistentes de estos webinars, y es que me gustaría saber si alguno de ustedes tiene algún tema en específico que les gustaría que habláramos, que discutiéramos, que desarrollemos en estos webinars, porque quiero recordarles a todos ustedes que el Distrito Financiero nace en el 2011 con la finalidad de brindar capacitación, educación y formación sobre diferentes ámbitos de los mercados financieros. Digamos, en este caso tenemos los mercados de capitales y pues la idea es que nosotros desarrollemos los temas que los cuales ustedes quieran que o quieran tener conocimientos o aprender del tema. Entonces también los invito que me dejen su comentario con respecto al tema que les gustaría ver en esta pantalla más adelante, que con todo el gusto el Distrito Financiero y por parte del equipo de analistas vamos a estar trabajando sin duda alguna para brindarles toda la información necesaria. Bueno, ya aquí cerramos este paréntesis y vamos a dar inicio con respecto al webinar, el cual va a estar grabado y disponible para todos ustedes. Se demora unas horas mientras sube el video en alta calidad, pero ya vamos a dar inicio con el webinar. Igualmente recuerden, si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, pueden comunicarse a través del chat de preguntas que voy a responder todas las preguntas que me permita el tiempo. Entonces, pues no siendo más, vamos a dar inicio con respecto a esta temática bastante interesante con respecto a los mercados financieros, las cuales estamos hablando sobre cómo arrancó este 2020. Es decir, cuáles son las perspectivas de crecimiento que nos están planteando o nos están determinando diferentes actores a nivel institucional o digamos a nivel internacional. Tenemos a estos actores multilaterales, los cuales nos están brindando un crecimiento en un promedio. Digamos, es bastante curioso, pero tenemos diferentes actores institucionales, los cuales nos están determinando efectivamente que este crecimiento va a estar oscilando entre este rango del 2,5 y el 3,1%. Por parte del 2,5% tenemos al Fondo Monetario Internacional, que por sus siglas lo conocemos como el FMI, pero por el otro lado tenemos al Banco Mundial. Entonces, sin duda alguna, estos son dos paralelos bastante interesantes, porque ¿por qué tenemos esta brecha de alrededor del 0,6% entre estos dos ámbitos de crecimientos? Y es sin duda alguna que primero que todo la actualización que tenemos del Fondo Monetario em, del FMI, del Fondo Monetario Internacional, es mucho más actualizada que la del Banco Mundial y pues no se tenía contemplado esta caída por parte de los precios internacionales del crudo tan fuerte debido al conflicto entre Medio Oriente y Estados Unidos en primera instancia, y luego tenemos sin duda alguna este virus que se conoce como el coronavirus, que ha generado impacto en los mercados de una manera bastante interesante. Muy bien, Bran, ¿nos tienes una pregunta que conoces sobre un nuevo proyecto? No, la verdad no conozco sobre un nuevo proyecto de la Bolsa de Valores de Colombia, pero no te preocupes que vamos a realizar, digamos, más adelante en los siguientes webinars voy a hacer una mención con respecto a este proyecto, a ver, digamos, qué nos está ofreciendo este tema de acceso por parte de la Bolsa de Valores de Colombia, que sin duda alguna, si nos está brindando una actualización con respecto a tener mayor participación en el mercado bursátil colombiano, sería interesante saberlo. ¿Listo? Entonces, muy bien. Volviendo al tema, tenemos estos crecimientos bastante importantes, relevantes, en los cuales antes, es decir, Banco Mundial, no tenía las variables que actualmente están marcando la coyuntura del sistema internacional. Entonces, esto también es un punto bastante importante y bastante relevante que debemos estar vigilando más adelante. Entonces, esto se va a ir desarrollando a medida que la coyuntura a nivel internacional, sobre todo el tema de Irán, en el cual hoy Donald Trump aseguró que estaba dispuesto a firmar la paz, un punto bastante positivo y relevante, pero que este virus que se conoce como el coronavirus está generando un gran impacto en los mercados financieros. Por parte de China, antes de que se conociera el tema de la enfermedad viral, se estaba determinando un crecimiento de entre el 5,9 y un crecimiento del 6,0 en su Producto Interno Bruto. Es un crecimiento bastante grande, es bastante grueso, sin duda alguna sigue siendo el gigante asiático. ¿Cuál es el inconveniente? Que la actividad manufacturera, sobre todo en el índice de precios de producción, ha presentado fuertes impactos. Durante el mes pasado logró estabilizarse y mostrar unos resultados bastante positivos, pero sin duda alguna el sector manufacturero
es decir, cuando estamos hablando del PMI manufacturero por parte de China o incluso podemos estar hablando del conglomerado, está generando ciertos niveles de inestabilidad, lo que está reflejando efectivamente que era necesario o es necesario que las disputas comerciales terminen a su 100%. ¿Por qué estoy diciendo que no se terminan a su 100%? Porque por ahora se firmó la primera fase del acuerdo comercial. Esa primera fase no quita todos los aranceles que el gigante asiático y el país del tío Sam se están enfrentando a cada minuto. Entonces, es importante que nosotros vigilemos cómo se va a determinar la segunda parte o la segunda fase, debido a que durante incluso la firma de la primera fase se estableció que se le iba a dar prioridad a estas negociaciones. Pero por supuesto, si volvemos al tiempo, podemos ver que durante las negociaciones comerciales no estaba el tema del coronavirus. Y es increíble ver cómo ha avanzado el tiempo y ver cómo ha impactado a los mercados financieros durante la última semana, es decir, estamos hablando desde el viernes, jueves, hasta el día de hoy, cómo este tema ya está marchitando de una manera tan drástica a los mercados financieros. De hecho, si miramos la semana pasada, el índice Hang Seng, o como se conoce el Hong Kong, digamos para las personas que quieran investigar este índice, es el índice de Hong Kong 50, el cual solamente durante el segundo día de coronavirus o que se está presentando el desarrollo de esta noticia, se presentó un impacto negativo del 3,2%. Aquí ya tenemos un impacto por parte de los índices manufactureros del país. ¿Eso qué es lo que nos está determinando? Bueno, de los índices económicos que tiene Hong Kong, digamos en este caso China, que la economía está sufriendo fuertes rezagos. Por supuesto, estamos hablando del tema de los índices bursátiles. Puede que más adelante presente crecimientos o debilitamientos, pero sin duda alguna este es un impacto que ningún índice está preparado para recibir de un momento a otro. Entonces, importante que estemos vigilando este aspecto. Digamos, por parte de China, coronavirus. Por parte de la región europea tenemos un crecimiento entre el 1,6%, la cual fue definido por parte del Banco Mundial por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, por ese aspecto no tenemos ningún problema. ¿Cuál es el punto negativo que yo como profesional veo con respecto a este punto o a este aspecto? Es sin duda alguna el discurso de Christine Lagarde. Para las personas que no conozcan a Christine Lagarde o quieran saber más sobre todos esos aspectos económicos, todos estos temas hacen parte de nuestro curso intermedio. Si ustedes quieren saber más sobre esta información, los invito a que ingresen a nuestra página o que me dejen su comentario. Pero bueno, volviendo, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, aseguró que la inestabilidad que está sufriendo Europa, digamos que es un poco complicada, no está superando el tema de la recesión o de la desaceleración económica que sufrió la economía a nivel mundial. Entonces aquí ya tenemos un punto de alerta, sobre todo que Christine Lagarde anunció también que no va a modificar su tipo de interés, pero que quiere retomar la compra de títulos de deuda, es decir, digamos, de este tema de recompra de bonos por parte del Banco Central Europeo. Entonces, ¿qué es lo que está o qué significa esto? Que Christine Lagarde lo que quiere es efectivamente tratar de irse por diferentes variables sin tener que tocar la tasa de interés, siendo como su último recurso para poder disminuir los impactos de la economía. Muy bien, Sheneti, espero haber pronunciado bien tu nombre, nos está preguntando qué tanto impacto tuvo el Brexit en Europa. Uf, sin duda alguna, generó uno de los mayores impactos desde el 2006. O sea, desde que el Reino Unido votó sí al Brexit, se presentó el impacto más fuerte o uno de los más fuertes que ha vivido la libra esterlina. ¿Cómo está afectando actualmente? Se podría decir que positivo. ¿Por qué positivo? Porque efectivamente ya digamos que por parte del Congreso de legisladores británicos, pues decidieron sí, efectivamente, vamos a tomar el acuerdo que tengan ustedes, Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, logró negociar por parte de la Comisión Europea, por parte de la Comisión Europea, por parte del Partido Conservador, como por parte del Partido Laborista. Entonces, sin duda alguna, ya hay una armonía entre esos aspectos. Adicionalmente, las cifras con respecto al Producto Interno Bruto fueron positivas. Entonces, ¿qué significa eso? Que la noticia del Brexit ya está tomando variables positivas para la libra esterlina. ¿Qué es lo que esperamos? El 31 de enero. Sin duda alguna, ese día va a ser bastante importante, bastante impactante, debido
a que efectivamente esta va a ser la fecha de divorcio. Es la fecha de divorcio que ya se estableció, que Boris Johnson, siendo un primer ministro pro-Brexit, es decir, que está de acuerdo del Brexit, quiere respetar y sin duda alguna va a llevar todas las medidas necesarias, pero ya no son medidas agresivas, sino son medidas suaves, las cuales la economía por parte de la región europea, así como por parte del sistema internacional, han adoptado. Entonces, como ya las han adoptado, no va a haber tanto, digamos, volatilidad o tanto impacto de la libra esterlina con respecto a otros activos, sobre todo cuando estamos hablando de la libra esterlina con respecto al euro o la libra esterlina con respecto al franco suizo, debido que estos activos son bastante especulativos. Entonces, para las personas que quieran saber sobre más activos especulativos o no, no se preocupen que en nuestra biblioteca de webinars he hablado bastante con respecto a los momentos de riesgo, pero si quieren que hablemos más sobre este tema, no se preocupen, déjenos el comentario sobre los webinars o los más que todos los temas que quieren que desarrollemos más adelante. Entonces, el Brexit por ahora es un punto positivo que va a presentar la libra esterlina. No negativo, yo no lo veo tan negativo, pero sin duda alguna el 31 de octubre vamos a definir bastantes aspectos. ¿Por qué? Porque va a ser la fecha de divorcio y ningún divorcio es bonito. Entonces hay que mirar cómo va a impactar eso. Muy bien, ya hablamos de China, ya hablamos de Europa, ya hablamos del mundo a nivel general. Luego seguimos con el tío Sam. Efectivamente, los Estados Unidos mantienen un crecimiento estable entre el 3 al 2,0%. ¿Por qué estamos hablando entre 3 al 2? Efectivamente, tenemos ese enfrentamiento entre Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Fondo Monetario Internacional dice no va a crecer tanto porque efectivamente Estados Unidos ahorita tiene un reto bastante grande, que son las elecciones presidenciales que se van a celebrar en el mes de noviembre, y a pesar de que sean hasta noviembre, hay bastantes traders, o más que todo hay bastantes expertos que están empezando a hablar que efectivamente esa campaña presidencial que se viene de aquí en adelante va a generar un fuerte impacto en los mercados. Entonces, es muy importante que recordemos teoría de los ciclos económicos, sobre todo cuando estamos hablando de ciclos presidenciales, para que recuerden y no olviden ese aspecto. Y por parte de la región de Latinoamérica tenemos un crecimiento el cual se establece entre el 1,3 al 1,8%. De hecho, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial establecen que el crecimiento de la región va a estar entre el 1,8%, pero la CEPAL establece que el crecimiento va a estar entre el 1,13%. ¿Por qué? Porque efectivamente la región de Latinoamérica está enfrentando ciertos retos de riesgo, y más que todo por el tema de las protestas sociales que han azotado a la región de Latinoamérica, ya sea desde un punto positivo o ya sea desde un punto negativo, ha generado un momento de incertidumbre por parte de los mercados. Muy bien, Shenetti nos está nos está haciendo una pregunta bastante importante, y es con respecto al juicio de Donald Trump y cómo va a impactar al dólar. La verdad es que con respecto a ese tema es un poco complicado de hablar si no tenemos un seguimiento con respecto a qué es lo que han acordado efectivamente los debates en el Senado con respecto al juicio político. Punto negativo, es el cuarto presidente en la historia que lo han llevado a juicio. Pero ¿cuál es el punto positivo? Desde aspectos meramente políticos, Donald Trump tiene gran parte del Senado. Entonces aquí ya no va a presentar ningún impacto, que sin duda alguna las declaraciones y el desarrollo de este juicio va a generar un fuerte impacto en el dólar. No lo va a generar fuertemente, sí va a generar un impacto. ¿Y por qué se debe a esto? Porque la coyuntura a nivel mundial, es decir, internacional, se está centrando en otros factores y no tanto por parte de Donald Trump. De hecho, se está centrando más en cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos con respecto al virus coronavirus, y más que todo también cómo hacer la respuesta con respecto al Medio Oriente. De hecho, Donald Trump está estableciendo ciertas cartas, ciertos aspectos o discusiones con respecto a una paz con Irán. Entonces, esto también es un punto bastante importante porque eso lo anunció independientemente del ataque que se presentó en Villaverde por parte, que eso hace parte de la verdad no me acuerdo en qué parte de Irak, pero efectivamente se presentó un ataque, aunque actualmente no hay ningún responsable que se lleve el hecho de el golpe, pues sin duda alguna Estados Unidos no está tomando eso desde un aspecto negativo para tratar de buscar un acuerdo de negociación con Irak. Entonces, muy bien, vamos a ver, pues madre, me centré bastante con respecto a los crecimientos. Igualmente aquí tengo la tabla resumida. De hecho, aquí tenemos un enfrentamiento por parte de la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, los cuales ambos determinan que el crecimiento mundial anteriormente
se centraba en variables bastante altas, bastante significativas. ¿Por qué se generó ese impacto negativo? Porque efectivamente la firma del primer acuerdo de comercial entre China y Estados Unidos se pensaba que iba a determinar o que iba a quitar una gran cantidad de aranceles, pero de hecho los aranceles no se van a quitar hasta que se firme el acuerdo comercial por completo. Y ahorita tenemos unas negociaciones un poco difíciles, pero no tan complicadas como las de la primera fase, porque la primera fase habló sobre el tema de propiedad intelectual y este ha sido un gran enfrentamiento entre los Estados Unidos y China. Punto positivo que debemos resaltar: la disminución que presentó el crecimiento por parte de la zona euro y por parte de la región. Se establece que Brasil va a ser uno de los países que tenga uno de los mejores crecimientos, pero los pronósticos antes apuntaban a Chile, pero debido a las protestas sociales que ha sufrido el país, pues se está quedando un poco atrás de la lista de los mejores crecimientos para el año 2020. Ahora bien, vamos a pasar rápidamente con las variables de crecimiento mundial por parte del Banco Mundial. Como podemos ver, aquí tenemos un crecimiento más por parte de las economías emergentes que por parte de las economías desarrolladas. Es decir, que es una oportunidad para países como Latinoamérica, digamos en el caso de Colombia, México, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Perú, que realmente aprovechen efectivamente la disminución que va a presentar el crecimiento de aquellas economías avanzadas y tome ventaja o tome ese beneficio con respecto a, digamos, esta variable que estamos hablando del crecimiento mundial. Como pueden ver, ninguna o en ningún periodo de tiempo ha logrado superar la brecha del 4%. De hecho, esperamos que efectivamente este 2020 estemos ubicados o el crecimiento esté entre el 2,5 al 3%, pero que nos volvamos a acercar a ese crecimiento mundial del 4% hasta el año 2022. Por parte del crecimiento del ingreso per cápita, sin duda alguna, China sigue siendo pues ese país o esa región, digamos por parte de la región asiática, sigue gobernando la coyuntura a nivel mundial, es decir, por la red internacional, teniendo en cuenta el crecimiento sin duda alguna por parte del sector manufacturero, por parte del sector de servicios. La industria asiática sigue creciendo cada vez más. El problema es que se están quedando sin instrumentos. Y si comparamos las tasas de crecimiento desde los últimos 10 años a el crecimiento que presentó durante el 2019 al 2020, sin duda alguna es bastante pequeño. De hecho, las tasas de crecimiento del 2019 fueron las más bajas no vistas de hace los últimos 30 años. Entonces, esto va a ser un punto bastante importante y determinante de aquí en adelante por parte del crecimiento de la región asiática. Por parte de Europa, mantiene un crecimiento estable a comparación de otros años, pero entre todos esos, digamos que América Latina se lleva una gran sorpresa debido a que efectivamente tiene la oportunidad de ganar terreno con respecto a otras economías. Entonces, es un punto bastante importante que debemos analizar. Punto negativo que debemos resaltar y debemos tener cuidado es la deuda con respecto al crecimiento. ¿Y esto por qué se debe? Porque la deuda, a comparación del primer semestre del 2019 al primer semestre del 2018, tuvo un crecimiento de 16.000 millones. Y aquí tenemos efectivamente el punto comparativo entre el crecimiento con respecto a la deuda del Producto Interno Bruto, y como podemos ver desde el 2014 la deuda ha sido más grande que el crecimiento. El problema es que este margen o esta brecha que podemos ver acá está siendo cada vez más exponencial, es decir, que es cada vez más abierta las bandas, y esto sí puede llegar a ser un punto bastante complicado. ¿Y esto por qué se debe? Porque el mercado de bonos, el mercado de deuda o la deuda a nivel mundial siempre va a ser el reflejo de la economía. Es decir, que si mi endeudamiento en el corto plazo sigue siendo cada vez más alto que el del largo plazo, sin duda alguna podemos tener un enfrentamiento de crecimientos reales o un crecimiento real de la economía. Para las personas que quieran saber cómo podemos medir o cómo podemos sacar efectivamente ese crecimiento real, es que este va a ser igual al Producto Interno Bruto menos el índice o los índices del precio del consumidor. Cuando nosotros recogemos estas dos variables, es decir, cogemos crecimiento y le restamos inflación, vamos a tener efectivamente ese crecimiento real en la economía, y ese crecimiento real nos va a brindar o nos va a establecer una ventaja comparativa, ya sea desde un punto de vista cualitativo o cuantitativo, con respecto a las demás regiones. Es decir, que para los traders que les guste operar con respecto a economías, tengan en cuenta esta variable. Adicionalmente, que
Debido a los posibles recortes de tipo o aumentos de tipos de interés que se vienen en este 2020, sin duda alguna van a ser una oportunidad para empezar a implementar el carry trade. Para las personas que no sepan qué es esa estrategia de trading, los invito a que la investiguen o nosotros en el Distrito Financiero también tenemos un webinar con respecto a esta estrategia. Es bastante interesante, bastante chévere, sobre todo que se utiliza cuando hay movimientos por parte de los tipos de interés. Por parte de la productividad a nivel mundial, podemos ver que efectivamente tenemos un movimiento bastante peculiar, sobre todo hasta el punto del 2018, debido a que las economías emergentes se están acercando cada vez más al comportamiento, efectivamente a esta parte del crecimiento de las economías desarrolladas. Entonces, me gustaría saber si hasta este punto hay alguna duda, alguna inquietud. Puede dar unos 20 segundos mientras ustedes me van escribiendo si no hay ningún problema, si todo está entendido o si tienen alguna duda. Entonces, los invito a que se comuniquen. Ya en unos 10 segundos volvemos. Muy bien, ya varias personas me han escrito, todo claro, no hay ningún problema, listo. Entonces ya pasamos la parte de la productividad. Ahora bien, ¿qué debemos tener en cuenta lo que se viene? ¿Qué se viene la próxima semana? Primero, lo más importante, tenemos nóminas no agrícolas o como se conocen como NFP, Non-Farm Payrolls. Para las personas que no sepan, este es uno de los indicadores más importantes de los Estados Unidos porque presenta un reflejo con respecto al crecimiento del sector público, del sector privado, teniendo en cuenta la empleabilidad. Es decir, aquí tenemos la generación de empleos. A medida en que el NFP o las nóminas no agrícolas son más grandes, implica que las empresas, tanto por parte del sector privado como el sector público, están generando nuevos trabajos. Esto que está implicando que hay un mayor poder adquisitivo por parte de la población, lo que implica que la gente puede pagar más. Es decir, yo como persona natural estoy ganando más, entonces significa que voy a consumir más, voy a aumentar efectivamente mi nivel de consumo, lo que va a generar un crecimiento bastante significativo en la economía. Si las nóminas no agrícolas o el NFP sale por encima de las previsiones de los mercados, vamos a tener que, o un escenario en el cual el mercado bursátil, o cuando hablamos de bursátil, las acciones van a presentar un fortalecimiento, también los índices estadounidenses van a presentar un crecimiento y sin duda alguna, pues el que más va a llevar un beneficio va a ser el dólar estadounidense. Eh, Caso contrario, que las nóminas no agrícolas sean más bajas, implica que las personas no tienen el mismo poder adquisitivo. Entonces significa que no tengo con qué más consumir, voy a disminuir mis niveles de consumos, voy a aumentar mi ahorro generando una devaluación en el crecimiento en el cual el mercado accionario va a presentar disminuciones, los índices, sobre todo cuando estamos hablando de las nóminas no agrícolas, Nasdaq va a presentar un mayor nivel de sensibilidad. Entonces significa que vamos a presentar una caída y el dólar estadounidense va a presentar devaluaciones. Entonces un punto importante que debemos tener en cuenta. Ahora bien, ¿cómo se están comportando los mercados con respecto al petróleo? Sin duda alguna, desastroso. ¿Desastroso en qué sentido? En que los precios internacionales del crudo están presentando fuertes impactos desde el inicio del 2020. Como podemos ver en este gráfico, con una temporalidad diaria, estamos analizando el comportamiento del petróleo desde mayo del 2019 hasta, digamos, al día de hoy. ¿Qué podemos ver efectivamente? Que tenemos dos niveles máximos, los cuales efectivamente han estado o han intentado superar la barrera de los $67, sobre todo el último nivel que se marcó antes del cierre del año. Lo que muchos dicen es que efectivamente aquí tenemos un doble techo, lo cual se puede presentar un movimiento a la baja, pero si miramos el gráfico más, digamos, con una temporalidad un poco más marcada, vamos a poder ver que efectivamente tenemos una tendencia bajista, pero la cual promete que más adelante, sobre todo alrededor de unos 2, 3 meses, se pueda presentar un punto en el cual se presente efectivamente un movimiento a la alza. Primera caída del año.
¿Por qué se presentó esta caída? Fue por el aumento de tensiones entre Estados Unidos e Irán, sobre todo porque se presentó la muerte del general, la verdad les quedo debiendo el nombre, pero era la segunda persona más importante de Irán. Entonces, cuando se presentó este momento, pues efectivamente el petróleo presentó una caída bastante significativa. Estamos hablando de una caída alrededor entre el 4 al 5%, solamente durante las primeras jornadas, pero actualmente tenemos este golpe tan significativo, los cuales los precios del petróleo están buscando nuevamente esos soportes, incluso algunos dicen que va a llegar a los niveles, que va a encontrar estabilidad cuando llegue al precio de los $50, pero todo esto se debe al virus del coronavirus o digamos a esta enfermedad viral que sin duda alguna genera un impacto bastante negativo en el petróleo. Y muchos de ustedes se preguntarán por qué en el petróleo. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar sobre la economía de China. China es el país con la manufacturera más fuerte en el mundo, es decir, que ellos a nivel industrial productivo son los mejores, pero eso también lo que generó fue una fuerte dependencia económica con respecto a su actividad manufacturera. Sí, se presenta el coronavirus, el cual son unos síntomas que están, digamos que se están pareciendo bastante al SARS. No es igual al SARS, varios expertos han dicho que no es igual al SARS, pero si se llega a presentar esta expansión por parte del virus, sin duda alguna va a generar un fuerte impacto en los mercados financieros, sobre todo porque China va a dejar de consumir esa cantidad de crudo que consume normalmente debido a que su población se puede llegar a enfermar y cuando se presentan estos virus o digamos que está actualmente no es una pandemia, pero si se llega a presentar una pandemia, lo que hacen las empresas es que cierran su producción con la finalidad de que la población no presente una mayor expansión de este virus. Qué pena con ustedes, pero aquí estamos hablando efectivamente de este tema. Entonces, claro, si China no consume, entonces las empresas que se dedican a bombear petróleo, los países pertenecientes a la OPEP, se van a preocupar porque su mejor cliente no va a consumir crudo. Y no solamente va a ser su mejor cliente, sino que estos virus tienen una mayor una mayor expansión en países que tengan una alta concentración de individuos, en los cuales, tristemente, los países que tienen mayores concentración de individuos son los que tienen mayores niveles de dependencia por parte del sector manufacturero, es decir, que tienen una alta dependencia en el consumo del crudo. Entonces, esto lo que ha generado efectivamente son perspectivas negativas, impactando fuertemente al petróleo, pero no se debe tanto por el conflicto en Medio Oriente actualmente, sino que se debe efectivamente por el virus que está marcando la coyuntura en el sistema internacional. Ahora bien, tenemos un gráfico en el cual estamos viendo cómo se está comportando el índice de volatilidad VIX, el cual mide el riesgo, o es una variable, o es un indicador que mide el riesgo, teniendo en cuenta el comportamiento en Wall Street, sobre todo de las empresas del Standard Poor's. Entonces, digamos que es una medición bastante interesante, pero ¿qué es lo que me dice este índice? Entre más arriba o más alto sea, lo que me está implicando es que hay mayor volatilidad. Entonces lo que me está implicando es que hay mayores niveles de riesgo, es decir, que hay sentimiento de riesgo en el mercado y sin duda alguna el mejor que se está aprovechando o que mejor que está llevando sobre estos niveles de riesgo es el mercado de los activos refugio, digamos metales preciosos. En este caso, estamos hablando con respecto al oro, es decir, que el oro está presentando los mejores crecimientos, logró efectivamente encontrar una estabilidad a finales del año, a pesar de que se presentó un movimiento bajista bastante significativo debido a la firma del primer acuerdo comercial, pero actualmente está retomando nuevamente impulso al alza debido a el virus, digamos, coronavirus, que efectivamente está generando incertidumbre, está generando riesgo en los mercados. Lo podemos ver reflejado en el índice VIX, el cual pasó entre el nivel del 14 al nivel del 18, es un salto bastante significativo y esto que este salto lo hizo solamente durante las últimas, como podemos ver, 6 jornadas de mercado y el oro, pues sin duda alguna, está tratando efectivamente de marcar picos más altos, valles más cortos, entonces podemos esperar efectivamente que vuelva a intentar buscar la resistencia en los $1,600 por onza. Entonces hay que mirar cómo se desarrolla el virus porque efectivamente eso es lo que me puede determinar me va a determinar son las variables con respecto al nivel de riesgo. Entonces ya sabemos, oro, activo, refugio, el riesgo se está presentando con mayores impulsos. Entonces, ¿cómo podemos ver reflejado también el crecimiento en el riesgo?
Los índices mundiales se están marcando en rojo por varias jornadas continuas. Las acciones también están presentando movimientos bastante a la baja. Qué pena con ustedes, pero ahora se viene lo más importante de este inicio del año y es la publicación de estados financieros por parte de las grandes empresas. Vamos a tener mañana publicaciones de Apple para las personas que quieran tomar posiciones con respecto al mercado bursátil. Hay que estar pendientes de sus estados financieros. También pronto vamos a tener Facebook, Amazon, Tesla, Alphabet, que Alphabet es Google. Entonces aquí vamos a tener varias publicaciones interesantes de estados financieros, lo cual puede llegar a presentar una reversión. Se puede generar efectivamente un impulso bajista por parte de las cotizaciones de los activos, los cuales voy a buscar en 1550. Entonces hay que estar súper pendiente del comportamiento de los estados financieros de esta semana, que son las empresas más grandes de Wall Street, que efectivamente van a publicar cómo les fue durante el último trimestre del 2019. Ahora muy bien, desde aspectos fundamentales, se acercan las elecciones presidenciales del 2020. Aquí lo que les voy a recomendar a todos ustedes de aquí en adelante es mirar los ciclos presidenciales, porque esto es una teoría bastante interesante con respecto a cómo se van a mover los mercados durante este año electoral que llega y el nuevo ciclo presidencial, que ya sea por la parte de la reelección de Donald Trump o por parte del candidato demócrata, pueden llegar a generar un impacto bastante significativo en los mercados debido también a las tensiones que está presentando la economía a nivel mundial. No tenemos recortes anunciados por parte de la Fed. La Reserva Federal efectivamente lo que digamos que argumenta y se siente orgulloso es que efectivamente la Reserva Federal o la economía a nivel mundial está cumpliendo los requisitos que la Fed o las proyecciones que efectivamente el Banco Central estableció desde su segundo recorte de tipos de interés en el 2019. Tenemos la firma de la primera fase comercial. Eso, sin duda alguna, fue lo que generó la caída, como les mencioné, de los precios internacionales del petróleo, pero también generó la caída del índice de volatilidad VIX. Entonces aquí ya tenemos un nivel de confianza, debido a que entre más bajo significa que hay menor nivel de riesgo. Cuando estamos hablando de menor nivel de riesgo, es que no hay incertidumbre, sino que hay apetito de inversión por activos con mayores niveles de riesgo. Entonces, punto importante. Em, Ahorita, dependiendo de cómo se desarrolla el tema del coronavirus, vamos a poder escuchar anuncios por parte de la OPEP con respecto a si van a aumentar la disminución del nivel de bombeo debido a la caída de los precios internacionales del crudo tan fuerte, o mirar qué es lo que va a ocurrir más adelante. Tenemos fecha de divorcio 31 de enero para las personas que quieran tomar posiciones en la libra. Ya saben, cuidado con la libra, sobre todo con activos especulativos que sin duda alguna va a ser libra, dólar, libra con respecto al euro y libra con respecto al franco suizo. Entonces, GBP, qué pena con ustedes. Y aquí teníamos el euro. Entonces, son pares que debemos estar vigilando debido a su nivel de especulación que puede presentar en el mercado, e incluso la libra con respecto al yen japonés. Entonces, mucho cuidado con esto. Por parte de la Unión Europea, Christine Lagarde sin duda alguna dejó un sentimiento o un sinsabor en los mercados cuando aseguró que Europa no ha superado el tema de la recesión, o sobre todo el tema de la desaceleración económica mundial. Por parte, tomando el tema de la desaceleración económica mundial, estamos hablando, es un mito, es una realidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo con respecto a esto? Muchos apuntan a que es una realidad debido a la desaceleración por parte de los indicadores de medición a nivel mundial, pero ahora tenemos este gran reto del coronavirus que está impactando los mercados. Se espera que realmente se tomen controles y medidas durante este final de mes y por supuesto que el inicio del mes de febrero. Tenemos disminución en la actividad industrial por parte de China, sobre todo tomando la medición del último trimestre del 2019, y las tensiones o tensiones entre Estados Unidos e Irán se están complicando un poco más, pero el anuncio que realizó hoy Donald Trump con respecto a buscar una paz con el gobierno iraní, sin duda alguna deja un respiro bastante en los mercados. Hay que esperar cómo se desarrolla este aspecto. Ahora bien, pasando con respecto a datos económicos, nóminas no agrícolas con respecto al mes de diciembre, en este caso no aumentó, sino que disminuyeron. Vemos una caída bastante significativa que no se esperaban en los mercados. Entonces fue una caída porque estábamos hablando que era el mes de diciembre, mes de consumo, pero
la población estadounidense está reflejando que su capacidad de consumo o adquisitiva se centra más en el mes de noviembre que en el mes de diciembre debido al Black Friday. La tasa de desempleo en Estados Unidos, por su parte, mantiene un control de entre el 3,6%, no hay ningún problema. La tasa de intervención se ubica entre 1,75 al 2%, no hay anuncios de posibles recortes y digamos que el cierre del año a Estados Unidos le dejó un punto positivo y fue que cerró su Producto Interno Bruto con 2,1%, mientras su inflación mensual subyacente se ubicó en terreno positivo. Eso es algo bastante importante y bastante relevante debido a que nos va a brindar más información, pero más que todo es que nos va a reflejar un buen comportamiento por parte de la actividad económica estadounidense. Ahora bien, por parte del producto o efectivamente el PMI manufacturero y de servicios de la región europea, también tenemos tranquilidad. PMI de servicios y PMI manufacturero, sobre todo el manufacturero, llegó a ubicarse en terreno positivo. No está por encima del nivel de 50, que significa una expansión en esta actividad, en este sector económico, pero ya cada vez se está acercando de una manera más positiva, más fuerte, y eso es un buen reflejo en la economía. Por parte de las dos economías más importantes del bloque de la zona euro, tenemos un crecimiento por parte de Francia en su actividad manufacturera, pero su actividad de servicios se lleva un impacto, digamos que bastante negativo. Nadie esperaba que Francia, siendo fuerte en servicios, presentara una disminución, pero igualmente se sigue ubicando por encima del nivel de 50. Cuando se ubica por encima del nivel de 50, lo que significa que estamos hablando es de expansión. Cuando está por debajo, estamos hablando de contracción. PMI manufacturero de Alemania continúa estando por debajo del nivel de 50, pero presenta crecimientos de 1,1 a 1,5 puntos. Entonces son crecimientos bastante importantes. PMI de servicios de Alemania se ubica en su mejor momento. Entonces eso también lo que está reflejando es que la economía alemana también está presentando o se está levantando de esos impactos que le generó sin duda alguna el comportamiento de la economía durante el 2019. China está enfrentando sin duda alguna el tema del coronavirus. Esperamos que más adelante este tema se siga desarrollando. Y Japón continúa anunciando cambios en las políticas fiscales, no va a realizar cambios en su política monetaria. Sin duda alguna no va a tocar su política cambiaria, pero sí anunció que va a realizar modificaciones de la política fiscal, tomando un ejemplo al gigante asiático, debido a que estos movimientos fueron bastante positivos en la economía. Muy bien. Ahora vamos a hablar ya en los últimos minutos que nos quedan de este webinar con respecto al tema del mercado de los bonos, pero también vamos a hablar de este aspecto que está llevando bastante coyuntura en los mercados financieros, que es el coronavirus. Entonces, este virus eh, presenta síntomas parecidos al SARS. No estamos hablando, o bueno, necesito hacer la siguiente aclaración. Cuando hablo de síntomas, no me refiero a temas médicos o meramente médicos, sino que estamos hablando de síntomas de la economía. ¿Qué pasó en el SARS o al inicio del SARS que se está presentando en el coronavirus? Efectivamente, hubo una expansión, el gobierno de China ya ha cerrado 3 ciudades, digamos que las ha cerrado y no permite que la población se mueva dentro de esas 3 ciudades, efectivamente es para controlar el virus que se estaba propagando, pero más que todo es porque efectivamente fueron los pasos que presentó el SARS y este virus pues generó un fuerte impacto negativo en los mercados. Petróleo se vino a la baja, el sector manufacturero se vino a la baja, China presentó momentos bastante complicados, sobre todo que es el país que tiene la mayor concentración de población a nivel mundial. Entonces, por eso, o esta es la razón por la cual el mercado del petróleo ya está reaccionando de una manera negativa, el mercado de los índices está tomando un efecto dominó bastante negativo en todos los índices mundiales, es decir, región asiática, región europea, región americana. Entonces, punto importante, que efectivamente son síntomas que no nos están gustando. Este virus ya ha dejado a 81 personas muertas y hay 2.740 hasta el momento de hoy. La verdad, no sé si esta cifra sea la más actualizada. Esta cifra la saqué en la mañana, en el cual hay efectivamente 2.740 casos registrados a nivel mundial. Y por parte de la región de Latinoamérica, muy pocos casos. La verdad, creo que no se pasan más de 5 o 6.
Entonces son aspectos importantes. El problema es que eso también está generando un miedo o un cambio en la psicología por parte de los traders de la región. Entonces recomiendo que tengamos, digamos, tranquilidad en el avance con respecto a esos aspectos, sobre todo que también estamos presentando un aumento de volatilidad en los movimientos de los activos bastante fuerte. Entonces, mucho cuidado con esto. Tenemos también disminución de prospectos de consumo del petróleo por parte de China. Estos prospectos no los dieron o no los establecieron nada más y nada menos que Bloomberg y Goldman Sachs. Entonces, sin duda alguna, tenemos esta comprobación de que el mercado del crudo se está viendo afectado por el desarrollo del virus. Entonces, un punto importante que debemos analizar. Más adelante, miramos el mercado de la deuda en el cual estamos mirando la curva de los rendimientos de los Estados Unidos. Actualmente está por encima de los rendimientos en el corto plazo. Eso es un punto positivo porque significa que la deuda en Estados Unidos está bien, el mercado de deuda no tiene ningún problema, no tenemos curva invertida, no tenemos síntomas de curva invertida, pero hay que mirar cómo se va a desarrollar más adelante, sobre todo por el aumento de apetito que ha tenido los activos refugio. En este caso, todos los títulos de deuda de Estados Unidos son considerados activos refugio, entonces hay que mirar cómo se va desarrollando este tema. Por parte de los bonos de Alemania, siguen ubicándose por debajo del 0%, pero están presentando una recuperación debido al fortalecimiento que ha presentado la economía, un punto positivo por parte de Alemania. Por parte de Australia, estos se siguen ubicando por encima del 1%, digamos, eso también es un punto bastante importante, pero como pueden ver, se ha presentado una disminución en el mercado de renta fija australiano durante el mes de enero bastante fuerte, e incluso, como podemos ver, eso también puede ser un reflejo con respecto a los incendios que ha sufrido la región, que sin duda alguna muchos establecen que va a presentar un impacto en la economía a nivel mundial bastante fuerte, entonces hay que vigilar ese aspecto. Eh, ¿Por qué es importante que nosotros sigamos o vigilemos el mercado de los bonos? Hay diferentes aspectos, porque cuando el mercado de renta fija sube, el mercado de renta variable baja, porque efectivamente mide el retorno de los inversionistas al momento de comprar un bono, porque hay algunos niveles que no se veían desde el 2007 y lo que muchos sabemos es que el 2007 fueron las puertas de la gran crisis económica, pero más que todo es porque es la referencia que tiene el mercado o la economía a nivel mundial. Es decir, que el mercado de los bonos siempre va a ser el reflejo de la fortaleza institucional o más que todo económica que tiene cada una de las naciones. Entonces, si nosotros vemos que esos países desarrollados tienen fortalecimiento de su mercado de renta fija, significa que la economía está bastante estable y es bastante positiva. Finalmente, después de hablar de cómo se está comportando la economía a nivel mundial. Yo sé, hablé muchos temas, hablamos de muchos aspectos y la verdad quedamos también bastante hambrientos porque se pudo hablar, digamos, hablar más de temas. Nos faltó cubrir mucho, pero como pueden ver, es un webinar que se habla demasiado y la idea es que no nos totiemos con tanta información. Pero entonces esa es la reflexión final que les quiero dejar. eh, para esta noche y sin duda alguna para los webinars que vienen de aquí en adelante. Y es que nosotros como traders, ya sea que estemos empezando o ya traders profesionales, siempre debemos tener en cuenta cómo vamos a diversificar nuestro portafolio debido a que nosotros como traders tenemos que tener una construcción de activos que sea bastante eficiente, primero que se acomode a nuestro sistema de trading, que sin duda alguna se acomode a nuestras cuentas, que sepamos medir nuestro nivel de riesgo, pero más que todo que también sepamos cómo colocar cada una de las posiciones. Y esto lo vamos a hacer a través de la herramienta de las correlaciones. ¿Qué es una correlación? Una correlación es una relación entre un activo, entre el activo A con respecto al activo B. Pueden ser tres tipos de correlación. Tenemos una correlación positiva, lo cual nos está diciendo que los movimientos que se vayan a presentar en A van a ser los mismos o similares que se van a presentar en B, es decir, va a ser bajo la misma dirección. Una correlación negativa, que los movimientos que se vayan a presentar en A van a ser totalmente opuestos a los que se vayan a presentar en B, es decir, que si uno va al alza, el otro va a ir a la baja, pero va a presentarse en un nuevo tamaño similar o muy parecido y ya una correlación nula. ¿Por qué les estoy hablando por el tema de las correlaciones? Es porque actualmente los mercados están presentando altos niveles de volatilidad. Lo vimos con el petróleo, una caída significativa, lo vimos con el oro, lo vimos con el índice de volatilidad, lo estamos viendo con los bonos, digamos, sobre todo porque la curva se está empinando cada vez más. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo se están hablando cada una de nuestras posiciones y cómo eso nos va a beneficiar a nosotros para medir
nuestro nivel de diversificación, dado que este va a ser uno de los pasos o de los pasos para determinar nuestro sistema de trading y sin duda alguna eso nos va a llevar a el portafolio eficiente que nosotros como traders consideramos con nuestro santo grial, pero más que nuestro santo grial va a ser un sistema que esté completamente distribuido, pero más que todo que llegue a soportar los impactos que pueden presentar los mercados financieros. Entonces les dejo esta reflexión. Espero que les haya gustado este tema. Ah, muy bien. Pensé que el micrófono estaba en mute, casi me pegó un infarto, pero bueno, les espero a todos ustedes que les haya gustado mucho este webinar. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, la pueden ir realizando sin ningún inconveniente para solucionárselas en estos últimos minutos que nos quedan de webinar. Y más que todo, también esta reflexión, hay que tener mucho cuidado cómo se van a desarrollar las cosas. La otra semana, ya saben, tenemos NFP. Sin duda alguna, empezando el año vamos a tener discursos, ya sea de Powell, de Christine Lagarde, de Donald Trump. Entonces, mucho cuidado con esto. Y ya para terminar ese webinar, les quiero dejar primero mi información personal. Si quieren comunicarse conmigo, me quieren enviar un correo, les gustó este webinar, no les gustó este webinar, si quieren que hablemos sobre otros temas, los invito a que me envíen un correo a r.ramirez@dfx.com. Con todo el gusto del mundo les voy a atender los correos, todas las inquietudes que tengan. También, si tienen perfil en TradingView, los invito a que me escriban a mi perfil r-ramirez-dfx. Ahí les estoy brindando bastantes artículos. Trato de hacerlos diariamente debido a que escribimos efectivamente para diferentes portales. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos publicando contenido todos los días. Twitter, Instagram, Facebook. Y también los invito pues que se comuniquen a nuestro número WhatsApp si tienen alguna duda, si quieren saber sobre nuestros cursos de trading, sobre nuestra formación, no hay ningún problema. Y adicionalmente también los invito a que ingresen a la página de www.eldfx.com. Sheneti, esa es una pregunta, la verdad, que hace parte de nuestro curso intermedio, pero digamos ahí sí te invito a que investigues, solamente es una googleada, no, digamos, no es una pregunta un poco complicada, pero sí te invito a que empieces a comparar efectivamente ese crecimiento per cápita de diferentes naciones. Eso te va a brindar bastante información, sobre todo cuando quieras tomar posiciones con respecto a las divisas de esas naciones. Eso también te va a brindar una información adicional con respecto al fortalecimiento de cada una de estas. Y ya, para terminar, quiero invitarlos a todos ustedes a que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a algún tema, yo sé que al momento en que nosotros elegimos un broker es una decisión bastante difícil. Y nosotros como el Distrito Financiero queremos brindarles la mejor información para que efectivamente puedan eh, saber cómo elegir un broker, cuáles son los activos, cuáles son los requerimientos. Entonces, nosotros hemos venido recomendando bastante esta página debido a que nos brinda bastante información con respecto a los mercados que se conoce como qualbroker.com. Como pueden ver en estos momentos, es una página que brinda información por parte de diferentes traders con respecto a diferentes brokers que van a encontrar en el mercado. De hecho, cuando ingresan a la parte de ranking de brokers van a encontrar bastante información. Digamos, en este caso estamos viendo que el recomendado del mes es Equity, en el cual tiene una regulación de Inglaterra, Dubai, wow, interesante, y Jordán, no sé si de Jordania, es una regulación, digamos, son bastante extrañas, digamos la Dubai y la de Jordán, pero extrañas en el buen sentido, sobre todo la regulación de Dubai, debido a que efectivamente esta regulación exige que el broker tenga unos requerimientos bastante fuertes con respecto a sus cuentas bancarias. Entonces, y más que todo al respaldo que le da a los diferentes traders que abren cuenta con ellos. Entonces, como pueden ver, nos brinda bastante información, nos está diciendo que tiene un spread de euro dólar en promedio de 1,6 pips, supongo que será en cuentas estándar, tiene un depósito mínimo de 0, es decir, que no tiene requerimientos de depósito mínimo, tenemos apalancamiento máximo de 1.500 y ya en información avanzada van a poder encontrar información más detallada con respecto si tiene copy trade, el tipo de ejecución de broker que es, vamos a encontrar también la cantidad de pares, sin duda alguna nos está brindando bastante información. Y finalmente también los invito a que ingresen a la página de www.eldfx.com. Ahí van a poder encontrar en la sección de material de apoyo en el blog de trading, van a encontrar los diferentes artículos que estamos realizando, pero más que todo en este blog, como pueden ver, ya están publicados los webinars de esta semana.
El día de hoy miramos qué es lo que está ocurriendo en los mercados financieros. Aquí tenemos efectivamente analizando el mercado del petróleo con el indicador RSI, que será el miércoles a las 11 de la mañana, hora Nueva York. Y tenemos un webinar con el equipo de Equity en el cual vamos a mirar sobre qué hacer y qué no hacer en el trading. Entonces, estos ya son aspectos psicológicos bastante interesantes. De hecho, es un webinar que tengo preparado desde hace tiempo que me gustaría compartir con todos ustedes. Entonces, pues no siendo más, les agradezco a todos por su tiempo, por su participación. Les recuerdo, mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia y no siendo más, les agradezco a todos ustedes por su enorme participación, por su paciencia y no siendo más, les deseo felices trades para todos y nos vemos en el webinar del miércoles. Pues no siendo más, les deseo a todos felices trades y nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego, traders.